La Guerra del Peloponeso fue un conflicto militar que ocurre en la antigua Grecia entre los años 431 y 404. En esta batalla se enfrentarían las ciudades de la Liga de Delos, encabezadas por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezadas por Esparta. La guerra es un conflicto que involucra a todo el territorio griego. Cabe decir que algunos territorios del exterior pertenecientes a Macedonia, Tracia y el Imperio Persa también se verían involucrados. Pero ¿cuáles son las causas de esta guerra? En el siglo V, Esparta y Atenas eran dos de las principales potencias de Grecia. Los atenienses se habían hecho con el poder de la flota y por ende con el comercio marítimo, que usaban para crear más barcos y aumentar sus fortificaciones. Este aumento de poder no le gustó mucho a los espartanos, que para frenar este crecimiento desproporcionado se enfrentarían a ellos. Además, estallan numerosos conflictos que aumentan las tensiones entre estos bandos. En primer lugar, en el 459 a.C. estalla la guerra entre Mégara y Corinto. Ambas son aliadas de Esparta, y Atenas aprovecha esta situación para aliarse con Mégara y ganar influencia en Corinto, aunque Mégara se rebela contra Atenas, masacrando a la guarnición ateniense. Por esto, en el 433 a.C., Atenas prohíbe a las naves de Mégara usar los puertos de la Liga de Delos. Por otra parte, estalla una guerra entre Córcira y Corinto en el 435. Ambas son aliadas espartanas. Córcira era neutral, pero tras verse atacada pide ayuda a la Liga de Delos. Esto hace que las tensiones aumenten. La guerra se divide en 4 fases. La primera es la Guerra de los 10 años, llamada también la Guerra Arquidámica, que se da entre el 431 y el 421 a.C. Es llamada así debido al rey espartano Arquidamo II, quien realizó la primera invasión alática. Los tebanos atacan la ciudad ateniense de Platea. Los atenienses, al mando del general Pericles, responden en primer lugar enviando a los habitantes de Atenas al interior de la ciudad. El general pensaba que era mejor aguantar dentro de la ciudad, ya que los espartanos les ganaban en número y en táctica. Además, usarían sus barcos para atacar las costas del Peloponeso, por lo que realmente no hubo demasiados enfrentamientos entre espartanos y atenienses, ya que unos iban por tierra y otros por mar. Pese a todo, en el año 430 a.C., una plaga de peste golpearía a Atenas. Esta plaga se extendería rápidamente por la ciudad, gracias a la gran cantidad de refugiados que se mantenían dentro de esta. Como resultado, un tercio de la población perdería la vida, incluyendo a su general Pericles, que fallece en el 429 a.C. Debido al riesgo de contagio, los peloponesos abandonarían la lucha. Tras la muerte de Pericles, los atenienses abandonan en cierto modo su estrategia defensiva, adoptando una más agresiva, con un nuevo líder, Demóstenes, que invade con una flota naval las costas del Peloponeso, destacando la conquista de Pilos, que fue en el 425 a.C. Justo en este año se produce una de las batallas más importantes, la batalla de Esfacteria. Los atenienses, antes de partir de Pilos, dejan hombres para proteger el paso de Pilos. Esparta reacciona enviando a 440 soldados hoplitas que quedan aislados en Esfacteria, a merced de los ataques atenienses, que contaban con una tropa mucho más numerosa. Tras días de negociaciones, los espartanos deciden rendirse, siendo llevados a Atenas como prisioneros, siendo esta batalla la única rendición de Esparta. Tras una década de guerra, tanto espartanos como atenienses estaban diezmados y agotados. Por eso se firma la paz de Nicias en el 421 a.C., que ponía fin a una década de luchas. Esta se considera segunda fase de la guerra. Supuestamente esta paz debía durar 50 años, aunque apenas en unos años se retomarían los conflictos, comenzando la tercera fase de la guerra, la gran expedición a Sicilia, que se daría entre el 415 y el 413 a.C. En el año 415 a.C., el general ateniense Alcíbides decide invadir Sicilia, región dominada sobre todo por los espartanos. Este líder acaba siendo enemigo de Atenas,
Atenas, ya que antes de su partida, en los alrededores de Atenas amanecieron mancillados unas estatuas del dios Hermes que tenían los rostros y otras partes mutiladas. Esto era un sacrilegio y constituía un mal presagio. Al fin y al cabo, Hermes era la divinidad protectora de los viajes. Alcíbiades fue acusado de mutilar estas estatuas, por ello escaparía y se cambia de bando. La expedición a Sicilia dio como resultado una enorme pérdida de recursos monetarios, humanos y materiales para Atenas y la Confederación de Delos. Por último, llegamos a la cuarta fase, la Guerra de Célica, que se da entre el 413 y el 404 a.C. Es también conocida como la Guerra Jónica. Alcíbiades aconsejó al rey espartano Agis II a invadir el Ática y mandar tropas a Decelia. En la primavera del 413, el rey captura estos territorios. La fortaleza sirvió como base de operaciones desde donde efectuar saqueos por toda Ática. En el año 410, Esparta pudo construir una enorme flota de 200 barcos, utilizando dinero y madera persa. Los espartanos, bajo el mando de Lisandro, capturaron a la armada ateniense, infringiéndoles una derrota final en Egospótamos en el 405 a.C., donde 170 barcos atenienses fueron capturados en la playa y al menos 3.000 cautivos fueron ejecutados. Los atenienses no tuvieron más remedio que pedir la paz. Las condiciones de la rendición fueron el desmantelamiento de los muros largos de Atenas, la prohibición de construir una flota mayor de 12 barcos y el pago a tributos de Esparta, que ahora finalmente todos la reconocían como la potencia dominante de Grecia. Y aquí termina nuestro breve resumen de la guerra del Peloponeso. Existen muchas más guerras, pero eso lo dejamos para otra ocasión.